Los problemas de la filosofía, por Bertrand Russell. 15.14. Los límites del conocimiento filosófico. En todo lo que hemos dicho hasta aquí sobre la filosofía, apenas hemos tocado algunas materias que ocupan mucho lugar en los escritos de la mayoría de los filósofos. La mayoría de los filósofos, o por lo menos muchos de ellos, se declaran capaces de probar, por un razonamiento metafísico a priori, ciertas cosas como los dogmas fundamentales de la religión, la racionalidad esencial del universo, el carácter ilusorio de la materia, la irrealidad de todo mal, y así sucesivamente. No cabe duda que la esperanza de hallar razones para creer proposiciones de esta clase ha sido la principal inspiración de muchos de los que han dedicado su vida al estudio de la filosofía. Yo creo que esta esperanza es vana. Parece que el conocimiento relativo al universo como totalidad no puede ser obtenido por la metafísica y que las pruebas que se han propuesto, según las cuales, en virtud de las leyes de la lógica, tales cosas deben existir y tales otras no, son incapaces de sobrevivir a un examen crítico. En este capítulo consideraremos brevemente el camino por el cual se ha intentado este razonamiento con el fin de descubrir si podemos esperar que sea válido. El gran representante en los tiempos modernos del modo de ver que vamos a examinar ha sido Hegel, 1770-1831. La filosofía de Hegel es muy difícil y los comentadores difieren sobre su verdadera interpretación. Según la interpretación que adoptaremos, que es la de muchos, sino de la mayoría de los comentadores, y que tiene el mérito de ofrecer un tipo de filosofía interesante e importante, su tesis principal es la de que toda parte de todo es evidentemente fragmentaria e incapaz de existir sin el complemento que le presta el resto del mundo. Del mismo modo que en anatomía comparada se ve mediante un hueso aislado la clase de animal a que ha pertenecido el conjunto, así ve el metafísico, según Hegel, mediante una pieza de la realidad, lo que ha de ser la realidad total, por lo menos en sus grandes líneas. Toda pieza aparentemente separada de la realidad tiene, por decirlo así, garfios que la agarran a las piezas próximas. La pieza inmediata tiene, a su vez, nuevos ganchos, y así sucesivamente, hasta llegar a la reconstrucción del universo entero. Esta insuficiencia esencial aparece, según Hegel, lo mismo en el mundo del pensamiento que en el mundo de las cosas. En el mundo del pensamiento, si tomamos una idea abstracta o incompleta, hallamos al examinarla que si olvidamos su insuficiencia, nos hallamos envueltos en contradicciones. Estas contradicciones cambian de idea en su opuesta, o antítesis, y para escapar de ella nos es preciso hallar una nueva idea, menos incompleta, que es la síntesis de nuestra idea originaria y de su antítesis. La nueva idea, aunque menos incompleta que aquella de que hemos partido, hallaremos, sin embargo, que no es del todo completa, sino que pasa a una nueva antítesis, con la cual es preciso combinarla en una nueva síntesis. Por este camino avanza Hegel hasta alcanzar la idea absoluta, que según él no es ya insuficiente, no tiene opuesto ni necesita ulteriores desenvolvimientos. Por consiguiente, la idea absoluta es adecuada para representar la absoluta realidad. Pero todas las ideas inferiores solo representan la realidad tal como aparece desde un punto de vista parcial, no tal como es para quien contempla simultáneamente el todo. Así llega Hegel a la conclusión de que la realidad absoluta forma un solo sistema armonioso, que no está en el espacio ni en el tiempo, ni contiene el mal en ningún grado, completamente racional y espiritual. Si alguna apariencia de lo contrario puede ser lógicamente demostrada en el mundo que conocemos, es enteramente debido, cree Hegel, a nuestra visión fragmentaria del universo. Si conociéramos la totalidad universal, como podemos suponer que Dios la ve, el espacio y el tiempo, la materia y el mal, todas las pugnas y las luchas desaparecerían del mundo, y veríamos en su lugar una unidad espiritual, eterna, perfecta e inmutable. En esta concepción hay, indudablemente, algo sublime, a lo cual desearíamos otorgar nuestro asentimiento. No obstante,
si examinamos cuidadosamente los argumentos que la soportan, parecen envolver mucha confusión y muchas suposiciones insostenibles. El dogma fundamental sobre el cual está construido el sistema es que lo incompleto no puede subsistir por sí, sino que necesita el apoyo de otras cosas para poder existir. Se sostiene que todo lo que tiene relaciones con cosas exteriores a sí debe contener en su propia naturaleza alguna referencia a estas cosas exteriores y por consiguiente no podría ser lo que es si no existieran esas cosas. La naturaleza de un hombre, por ejemplo, está constituida por sus recuerdos y el resto de sus conocimientos, por sus amores y sus odios, y así sucesivamente. Así, sin los objetos que conoce, ama u odia, no podría ser lo que es. Es esencial y evidentemente un fragmento. Tomado como realidad total, sería contradictorio en sí. Sin embargo, la totalidad de este punto de vista gira en torno a la noción de naturaleza de una cosa, lo cual parece significar todas las verdades sobre la cosa. No cabe duda que una verdad que enlaza una cosa con otra no subsistiría si no subsistiera la otra cosa. Pero una verdad sobre una cosa no forma parte de la cosa misma, aunque sea preciso, según el uso seguido antes, que forme parte de la naturaleza de la cosa. Si entendemos por naturaleza de una cosa todas las verdades sobre esta cosa, es evidente que no podemos conocer esta naturaleza si no conocemos todas las relaciones de la cosa con todas las cosas del universo. Pero si empleamos la palabra naturaleza en este sentido, habremos de decir que la cosa puede ser conocida sin conocer su naturaleza, o por lo menos sin conocer completamente. Cuando se hace uso de la palabra naturaleza, se realiza una confusión entre el conocimiento de cosas y el conocimiento de verdades. Podemos tener un conocimiento directo de una cosa, aunque conozcamos solo muy pocas proposiciones sobre ella. Teóricamente, no tendríamos necesidad de conocer una sola. Así, el conocimiento directo de una cosa no implica el conocimiento de su naturaleza en el sentido anterior. Y aunque el conocimiento directo de una cosa se haya incluido en nuestro conocimiento de una proposición cualquiera sobre ella, no está incluido en ella el conocimiento de su naturaleza, en el sentido antes expresado. De ahí, primero, el conocimiento directo de una cosa no implica lógicamente el conocimiento de sus relaciones. Segundo, el conocimiento de algunas de sus relaciones no implica el conocimiento de todas ellas ni el conocimiento de su naturaleza en el sentido anterior. Por ejemplo, puedo tener el conocimiento directo de mi dolor de muelas, y este conocimiento puede ser tan completo como pueda hacerlo un conocimiento de este género, sin saber lo que el dentista, que no lo conoce directamente, pueda decirme sobre su causa, y sin conocer por consiguiente su naturaleza en el sentido indicado antes. Así, el hecho de que una cosa tenía relaciones no prueba que estas relaciones sean lógicamente necesarias. Es decir, que por el solo hecho de ser lo que es, no puede deducirse que deba tener las relaciones que en efecto tiene. Esto solo parece seguirse porque lo conocemos ya. De ahí se sigue que no podemos probar que el universo en su conjunto forme un único sistema armónico como lo cree Hegel. Y si no podemos probar esto, no podemos probar tampoco la irrealidad del espacio y el tiempo, de la materia y el mal, pues Hegel lo deduce del carácter fragmentario y relativo de estas cosas. Así, debemos reducirnos a la investigación fragmentaria del mundo y somos incapaces de conocer el carácter de aquellas partes del universo que permanecen alejadas de nuestra experiencia. Este resultado, por muy desalentador que sea para nosotros, cuyas esperanzas hayan sido suscitadas por los sistemas de los filósofos, está en armonía con el temperamento inductivo y científico de nuestra edad, y se haya confirmado por el examen del conocimiento humano que ha ocupado nuestros capítulos anteriores. La mayoría de las grandes tentativas ambiciosas de los metafísicos han procedido tratando de probar que tales o cuales rasgos aparentes del mundo actual son contradictorios en sí, y por consiguiente no pueden ser reales. No obstante, la tendencia del pensamiento moderno en su totalidad se orienta cada vez más en la dirección de mostrar que las supuestas contradicciones eran ilusorias y que muy poco puede probarse a priori
mediante consideraciones sobre lo que debe ser. El espacio y el tiempo nos proporcionan una buena explicación de ello. El espacio y el tiempo parecen ser infinitos en extensión e infinitamente divisibles. Si nos trasladamos a lo largo de una línea recta en una dirección cualquiera, es difícil creer que lleguemos a alcanzar un punto final más allá del cual no haya nada, ni aún el espacio vacío. Del mismo modo, si nos transportamos imaginariamente en una u otra dirección del tiempo, es difícil creer que alcanzaremos un tiempo primero o último, más allá del cual no haya ni tan siquiera un tiempo vacío. Así, el espacio y el tiempo parecen infinitos en extensión. Por otra parte, si tomamos dos puntos cualesquiera sobre una línea, parece evidente que debe haber otros puntos sobre ellos, por muy pequeña que sea la distancia que los separa. Cada distancia puede ser dividida en dos, y las mitades pueden ser divididas de nuevo, y así ad infinitum. Del mismo modo, en el tiempo, por muy pequeño que sea el que transcurra entre dos momentos, parece evidente que habrá otros momentos entre ellos. Así, el espacio y el tiempo parecen ser infinitamente divisibles. Pero contra estos hechos aparentes, la extensión infinita y la infinita divisibilidad, algunos filósofos han propuesto argumentos que tienden a demostrar que no es posible la existencia de conjuntos infinitos de cosas y que por consiguiente el número de puntos del espacio o de instantes en el tiempo debe ser finito. Así surge una contradicción entre la naturaleza aparente del espacio y el tiempo y la supuesta imposibilidad de conjuntos infinitos. Kant, que fue el primero en insistir sobre esta contradicción, dedujo de ella la imposibilidad del espacio y el tiempo, y los declaró puramente subjetivos. Y luego muchos filósofos han creído que el espacio y el tiempo son meras apariencias, que no pertenecen al mundo de lo que realmente es. Sin embargo, hoy, gracias a los trabajos de los matemáticos, especialmente de George Cantor, se ha puesto de relieve que la imposibilidad de los conjuntos infinitos era un error. No son, en efecto, contradictorios entre sí, sino solo contradictorios con ciertos prejuicios mentales muy obstinados. Así, las razones para considerar el espacio y el tiempo como irreales han perdido su eficacia, y se ha secado una de las grandes fuentes de las construcciones metafísicas. Sin embargo, la matemática no se ha contentado con mostrar que el espacio, tal como se supone ordinariamente ser, es posible, ha demostrado también que muchas otras formas del espacio son igualmente posibles, hasta donde la lógica lo puede probar. Algunos de los axiomas de Euclides, que parecen necesarios al sentido común y que eran en otro tiempo supuestos como necesarios por los filósofos, son muy conocidos como algo que deriva su apariencia de necesidad de nuestra simple familiaridad con el espacio actual, y no de un fundamento lógico a priori. Imaginando mundos en los cuales estos axiomas fuesen falsos, los matemáticos han empleado la lógica para disipar los prejuicios del sentido común y mostrar la posibilidad de espacios que difieren más o menos de aquel en el cual vivimos. Y algunos de estos espacios difieren tan poco del espacio euclidiano, para distancias que podamos medir, que es imposible descubrir por la observación si nuestro espacio es estrictamente euclidiano o si es de alguna de esas otras especies. Así, la posición se ha invertido completamente. Parecía antes que la experiencia ofrecía a la lógica solo una clase de espacio, y la lógica mostraba que esa clase de espacio era imposible. Ahora, la lógica presenta varias clases de espacios como posibles, independientemente de la experiencia, y la experiencia decide solo parcialmente sobre ellos. Así, mientras que nuestro conocimiento de lo que es se ha hecho menor de lo que se había supuesto, nuestro conocimiento de lo que puede ser ha aumentado enormemente. En lugar de hallarnos encerrados entre estrechos muros, de los cuales podían ser explorados todos los rincones y todas las grietas, nos hallamos en un mundo abierto, de libres posibilidades, en el cual queda mucho desconocido porque hay mucho que conocer. Lo que ha ocurrido en relación con el tiempo y el espacio ha sucedido también en una cierta medida en otras direcciones. La tentativa de determinar el universo mediante principios a priori ha fracasado. La lógica, en lugar de ser como antes una barrera para las posibilidades, se ha convertido en la gran liberadora de la imaginación.
presentando innumerables alternativas cerradas al sentido común y reflexivo, y dejando a la experiencia la tarea de decidir, cuando la decisión es posible, entre los varios mundos que la lógica ofrece a nuestra elección. Así, el conocimiento de lo que existe se halla limitado a lo que podemos aprender de la experiencia, no a lo que podamos experimentar actualmente de un mundo efectivo, pues hemos visto que hay muchos conocimientos por referencia relativos a cosas de las cuales no tenemos la experiencia directa. Pero en todos los casos de conocimiento por referencia, tenemos necesidad de alguna conexión de universales que nos permita inferir de tal o cual dato un objeto de una determinada especie como implicado en aquel dato. Así, en lo que se refiere a los objetos físicos, por ejemplo, el principio según el cual los datos de los sentidos son signos de objetos físicos es ya una conexión de universales. Y solo en virtud de este principio nos permite la experiencia adquirir un conocimiento de los objetos físicos. Lo mismo se aplica a la ley de causalidad, o para descender a algo menos general, a principios como la ley de la gravitación. Principios como la ley de la gravitación se prueban o llegan a ser, más bien, altamente probables, mediante la combinación de la experiencia con algún principio totalmente a priori, como el principio de la inducción. Así, nuestro conocimiento intuitivo, que es la fuente de todo nuestro conocimiento de verdades, es de dos clases. El conocimiento puramente empírico, que nos da cuenta de la existencia y de algunas propiedades de las cosas particulares de las cuales tenemos un conocimiento directo, y el conocimiento puramente a priori, que nos da la conexión entre los universales y nos permite sacar inferencias de los hechos particulares que nos da el conocimiento empírico. Nuestro conocimiento derivado depende siempre de algún conocimiento puramente a priori, y usualmente depende también de algún conocimiento puramente empírico. Si lo que acabamos de decir es verdad, el conocimiento filosófico no difiere esencialmente del conocimiento científico. No hay fuente especial de sabiduría, abierta a la filosofía y no a la ciencia, y los resultados obtenidos por la filosofía no son radicalmente diferentes de los obtenidos por la ciencia. La característica esencial de la filosofía, que hace de ella un estudio distinto de la ciencia, es la crítica. Examina críticamente los principios empleados en la ciencia y en la vida diaria, inquiere las incongruencias que pueden hallarse en estos principios y solo los acepta si, como resultado de la investigación crítica, no aparece razón alguna para rechazarlos. Si, como muchos filósofos han creído, los principios que sirven de base a la ciencia, una vez libres de detalles inoportunos, fuesen capaces de darnos un conocimiento relativo al universo como un todo, este conocimiento tendría el mismo derecho a nuestra creencia que el conocimiento científico, pero nuestra investigación no ha revelado un conocimiento de este género y, por consiguiente, su resultado ha sido principalmente negativo en lo que se refiere a las doctrinas especiales de los metafísicos más audaces. Pero en lo que se refiere a lo que se considera comúnmente como conocimiento, nuestro resultado es fundamentalmente positivo. Rara vez hemos hallado, como resultado de nuestra crítica, razón alguna para rechazar este conocimiento, ni hemos visto razón alguna para suponer al hombre incapaz de la especie de conocimiento que cree generalmente poseer. Por otra parte, cuando hablamos de la filosofía como crítica del conocimiento, es necesario imponerle ciertas limitaciones. Si adoptamos la actitud del completo escepticismo, colocándonos totalmente fuera de todo conocimiento y pedimos desde esta posición exterior ser compelidos a entrar de nuevo en el círculo del conocimiento, nuestra demanda es imposible y nuestro escepticismo no puede ser refutado jamás. Pues toda refutación debe empezar por algún fragmento de conocimiento del cual participen los que discuten. Ninguna argumentación puede iniciarse a partir de la simple duda. Así, la crítica del conocimiento que emplea la filosofía, si se quiere llegar a algún resultado, no debe ser una duda destructora. Contra este absoluto escepticismo no es posible presentar ningún argumento lógico, pero no es difícil ver que el escepticismo de esta especie no es razonable. La duda metódica de Descartes, mediante la cual se inicia la filosofía moderna, no es de esta clase, sino más bien de la especie crítica que hemos afirmado que constituye la esencia de la filosofía. Su duda metódica
consistía en dudar de todo lo que le parecía dudoso, en detenerse ante todo lo que parecía ser una pieza del conocimiento, en preguntarse a sí mismo si, mediante la reflexión, podía sentirse seguro de que realmente lo conocía. Esta es la especie de crítica que constituye la filosofía. Algunos conocimientos, como el de la existencia de nuestros datos de los sentidos, parecen absolutamente indubitables. Por mucho que reflexionemos sobre ellos con calma y a fondo, en relación con estos conocimientos, la crítica filosófica no exige que nos abstengamos de creer. Pero hay creencias, como por ejemplo, los de que los objetos físicos son exactamente semejantes a nuestros datos de los sentidos, que mantenemos hasta el momento en que empieza la reflexión, pero que se desvanecen desde el momento en que las sujetamos a una investigación estricta. La filosofía nos exigirá que rechacemos estas creencias, salvo si hallamos otra serie de argumentos que les sirvan de fundamento. Pero rechazar las creencias que no aparecen abiertas a ninguna objeción, por muy ceñido que sea nuestro examen, no es razonable ni la filosofía lo pide. En una palabra, la crítica a que nos referimos no es aquella que, sin razón, decide rechazarlo todo, sino que considera cada pieza del conocimiento aparente y sus títulos, y una vez terminada esta consideración, conserva todo lo que siga apareciendo como un conocimiento. Es preciso admitir que persiste algún riesgo de error, puesto que el hombre es falible. La filosofía puede proclamar con justicia que disminuye el riesgo de error, y en algunos casos lo hace tan pequeño que es prácticamente despreciable. No es posible hacer más en un mundo donde es necesario equivocarse, y ningún defensor prudente de la filosofía pretenderá haberlo hecho.